Bueno, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos a otro video de este canal, With the Batons, en donde, bueno, hablamos sobre el tarot y demás temas relacionados. Quería hacer un ejemplo de tirada de cruz celta con un ejemplo real, de una tirada real que me tocó hacer. Es una tirada personal, es una tirada propia. Esta carta es la segunda carta, salió invertida. La voy a sacar de ahí para que... bueno, ahí estoy corroborando que sí, no se ve la tirada completa, pero bueno, las cartas las voy acercando al lente. Bueno, la tirada de cruz celta yo la uso de manera evolutiva, la uso de manera más que por una cuestión predictiva. No me gusta mucho hacer tarot predictivo. Trato de hacerlo desde un enfoque más evolutivo o terapéutico. Me gusta ver qué es lo que desconozco de una situación. En este caso esto era una tirada normal de, bueno, ver qué podría pasar este mes, o mejor dicho, acabo de decir que no hago predictivo y dije qué pasaría este mes. Es una tirada ya de hace un tiempo, ya de hace 3, 4 años. Era cómo podría aprovechar este mes o qué puedo aprender de este mes, algo así era la pregunta. Sí, era qué puedo aprender de este mes que está empezando, teniendo en cuenta, bueno, lo que pasó el mes pasado, etcétera, el mes anterior, etcétera. La tirada de cruz celta consta de 10 cartas. Carta número 1, el presente, la cuestión central. Carta número 2, que en este caso salió invertida, son las resistencias a ese presente, es la contra de ese presente. Carta número 3, pensamientos inconscientes, cosas que tenemos dentro nuestro a lo que no le prestamos atención, pero que de todas maneras están, el inconsciente de uno. Carta número 3. De acá salto a la carta número 5. Es el pensamiento consciente, de lo que nosotros estamos al tanto, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros sentimos o pensamos. Carta número 4. El pasado. ¿Cómo llegamos de este pasado a este presente? ¿Cómo llegamos a este presente? Bueno, acá tenemos la carta del pasado. Carta número 6. El futuro. Es una línea evolutiva. Tenemos pasado, el presente, las contras de este presente, las resistencias de este presente y el futuro, que no es en realidad el futuro, es si seguimos por este camino, acá vamos a llegar. ¿Qué podemos hacer para evitarlo o para que eso pase, etcétera? Eso ya depende de nosotros, pero siguiendo una línea lógica, este sería el desenlace de mayor probabilidad, digamos. Acá está la carta número 7, que no se llega a ver. La carta número 7 representa al consultante, a la persona que esté consultando, en este caso era yo. Carta número 8 muestra al entorno. Entorno en general puede ser uno, bueno, ya lo dije en un video anterior, uno se conoce, uno sabe de qué puede estar hablando, si es el entorno familiar, el entorno laboral, amigos, otras ocupaciones, etc. Entorno. Esto es la carta de los miedos y esperanzas. ¿Cuáles son nuestras mayores ambiciones o nuestros mayores temores? Y la 10ª carta es la carta del consejo, un consejo final que se nos da para redondear todo lo que es la lectura. Bueno, yo siempre lo que hago es la carta número 2 la dejo en un costado, la dejo acá. En el caso de que, por ejemplo, esto fuese una lectura para otra persona, yo al significador, vamos a suponer que esa persona, la primera carta cortesana que salió, vamos a suponer que esa persona es alguien de un signo de fuego, por ejemplo, que también es mi caso. De hecho, yo vendría siendo yo vendría siendo un caballero de bastos. Por mi edad y por mi signo zodiacal, vendría siendo un caballero de bastos. Ya lo dije varias veces, me considero una sota, pero bueno, vendría siendo el caballero en realidad. Acá iría la carta número 2. Yo la pongo por una cuestión para que se acomode la lectura para mí. La carta número 2 la ubico de este lado. En el caso de que
tenga que hacer esta consulta para una persona que está ausente, el significador de esa persona lo dejo acá. Y si tengo algún papel escrito de puño y letra de esa persona, también lo dejo presente en algún lado de la mesa donde me quede más cómodo. Bueno, me ayuda un poco a conectar un poco más con esa persona. Además de pensar en esa persona, repetir el nombre en voz baja mientras barajo, etc. Bueno, hago eso. En primer lugar, el presente, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna me muestra que en ese tiempo tenía como todas las posibilidades abiertas, me mostraba que todo podía pasar y que con lo que sea que pase yo tenía que saber fluir. Con lo que viniera ese mes, bueno, malo, lo que fuere, yo tenía que saber fluir. La contra de eso es esta carta, que es el 2 de bastos invertido. El 2 de bastos es una persona visionaria, es una persona que no pierde de vista sus posesiones, pero también piensa en qué puedo hacer con lo que tengo. No quedarme con lo que tengo. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿A dónde más puedo llegar? Bueno, en este caso está invertido, esas energías están bloqueadas, están negadas, es decir que yo no sabía qué hacer con lo que tenía. Tenía recursos, o lo poco o lo mucho que tenía en ese momento, lo que fuere. Lo que yo supiera hacer, etc. Es como que yo lo negaba o me daba miedo usarlo, me daba miedo salir adelante. Creo que en este tiempo fue cuando yo me había quedado sin trabajo o ya estaba desde hace un tiempo sin trabajo y no sabía qué hacer. Justamente esto. No tenía visión, no tenía manera de explotar lo que yo sabía hacer. No sabía qué hacer con lo que yo sabía hacer, justamente con mi experiencia, etc. No sabía hacia dónde ir. Pensamiento inconsciente, el 2 de oros. Flexibilidad, no me importa nada, justamente es como que dentro de esta situación de desocupación, etc., era como que no me importaba nada. Yo con lo poco que tenía ya estaba contento, era muy flexible, yo pensaba, tenía capaz que un poco de despreocupación. Al mismo tiempo que lo que pasa siempre. Cuando uno está solo y se pone a pensar en su situación y toma conciencia de lo que le pasa, ahí es cuando le cae a uno la ficha, se da cuenta de la verdad, se da cuenta de qué es lo que está pasándole. Pero bueno, yo inconscientemente estaba muy flexible, muy tranquilo. Plata tenía, más o menos con lo que tenía podía vivir, podía hacer mis cosas tranquilo, pero estaba desocupado, no tenía trabajo. No tenía un trabajo fijo por lo menos, no tenía algo fijo. No sé si en ese tiempo es cuando yo me dedicaba a hacer artesanías, no recuerdo en este tiempo. No sé hace cuánto que estuve haciendo artesanías, tampoco vendiendo por ahí, pero bueno. Con lo poco que tenía, yo ya estaba contento. Inconscientemente esa era mi visión. Conscientemente, la luna, conscientemente yo tenía mis miedos, mis fobias, mi falta de... quizás que nublaba un poco mi voluntad. De hecho, bueno, en un primer pantallazo, eso es un tema que me olvidé de hablar. En un primer pantallazo salieron varias cartas de bastos, todas invertidas. Y yo soy un caballero de bastos. A mí la carta que me corresponde como significador es el caballero de bastos. El caballero de bastos es mi carta. Pero miren, 1, 2, 3, 4 cartas invertidas de bastos. Me faltaba pasión, me faltaba empuje, me faltaba arranque, me faltaba esa energía del fuego. En cambio tenía, por ejemplo, miren, 2 cartas de oros al derecho. Hablando de lo material, hablando de las posesiones, de las riquezas, de una persona muy calculadora, una persona muy tenaz, muy emprendedora, pero que me faltaba ese fuego, me faltaba... era como que tenía todo para hacer, pero no hacía nada. Acá otra vez, el 2 de bastos. Las posesiones, pero los recursos, pero no estaban a mi disposición, no los utilizaba. Bueno, acá. Miedos, fobias. La luna nos habla de la oscuridad, también nos habla del inconsciente. Vemos ese camino que una vez que lo encontremos vamos a poder llegar a nuestro destino, pero en ese tiempo para mí era muy difícil. Para mí esta carta hablaba un poco sobre mis miedos, mis fobias, dentro de mi mala situación, la comodidad, la estabilidad que estaba pasando.
creo que me hablaba un poco de eso. Justamente por esos miedos, esas fobias, etcétera, no sabía utilizar mis recursos. No, estaba muy cómodo, miren la comodidad que tenía dentro de esta situación. Muchas veces las personas no vemos el problema, o lo vemos tarde, o lo vemos y después nos olvidamos, que era lo que me pasaba a mí. Cuando estaba solo, cuando estaba en la cama a la noche solo con mis pensamientos, ahí me daba cuenta de mi situación, pero durante el día, mientras estaba ocupado, hablando con este, hablando con el otro, haciendo esto, haciendo el otro, ocupándome de tareas de la casa, ocupándome de alguna changa que esté haciendo en ese tiempo, me olvidaba de los problemas, me olvidaba de todo. El carro, en el pasado me faltó ese empuje, no pude alcanzar la victoria o no pude alcanzar mis objetivos, me faltó capaz mi firmeza, me faltó control, justamente por eso terminé de esta manera, que todos los caminos estén abiertos pero sin poder hacer uso de mis recursos. Me faltó ese empuje, me faltó ese emprender. En el destino se veía, en el futuro se veía que iba a poder generar mis riquezas, iba a saber qué hacer, pero bueno, todo estaba sujeto a cambios, todo estaba sujeto al destino mismo y yo tenía que saber fluir con ese destino. En el futuro se veía que dentro de todo iba a poder saber disfrutar de mis riquezas, algún día esta energía se iba a desbloquear, que bueno, en algún momento esa energía iba a desbloquearse y iba a poder saber qué hacer con mi destino, iba a poder saber qué hacer con lo que tenía, con mis recursos, etcétera, para poder generar algo, para poder materializar mis proyectos. Esta carta me encantaba. Me acuerdo que en esta lectura, cuando salió esta carta, me encantaba. El loco. Nuevos caminos, nuevo comienzo, el mundo abierto para mí. Esta carta creo que fue una de las que me abrió los ojos, esta y esta. Esta por lo negativa, por lo feo de la situación, y esta por lo positivo. Bueno, también el rey, ¿no? Obviamente, pero para que esto suceda yo primero tenía que despertar. Y esta carta es hermosa. El loco me encantó. Este era yo en ese tiempo, hace 4 años. Estaba sin trabajo, por lo menos sin trabajo fijo, y tenía todo a mi disposición. Esta carta me hizo despertar un poco. La carta del entorno, el 9 de bastos, es como esta carta, si la vemos al derecho, es una persona con mucho trabajo, que a sus espaldas, que perseveró y que terminó triunfando, que está viendo el fruto de su trabajo. Como salió invertida, yo lo que veo es que alguien en mi entorno, posiblemente mi familia, estaba muy dolida, le faltaba recuperarse, estaba mal porque me veía mal, porque yo estaba sin trabajo, estaba desconociendo la situación, digamos, de alguna manera. Puede ser que esté hablando de mi entorno familiar o de mi entorno más cercano. Puede ser alguna amistad muy cercana a la que yo le contaba mis problemas, diciéndole, mirá, fui a ver este trabajo, pero me parece que no, porque al jefe o la persona con la que hablé, no, me parece que no le gusté, no me veo aprobado para esto, etc. Puede ser que eran mis allegados más cercanos, mis personas más cercanas que estaban preocupados por mí, digamos, de alguna manera. Como que no estaban un poco dolidos con mi situación. La sota de bastos, mis miedos y esperanzas. Como salió invertido, yo lo tomo como que es un miedo, digamos, que tenía de no poder concretar, no poder llevar adelante mis emprendimientos, mis proyectos, algún trabajo, etc. Yo lo tomaba como que me faltaba ese empuje, justamente, el carro, en mi pasado, algo había pasado en antes de este presente. Se ve que el mes pasado había tenido como falta de control, falta de firmeza, falta de autoestima quizás, o falta de seguridad, que fue lo que me llevó a todo esto, y tenía un poco de miedo de eso, de no recuperarme, de no poder recuperarme nunca, ¿no? De nunca poder salir de esa situación plana, de desocupación y etcétera. Ese miedo a que se termine apagando el fuego, la energía que me impulsaba. Y el 7 de bastos. En el 7 de bastos vemos, está en la carta del consejo final. El 7 de bastos al derecho es un joven arriba de una
como arriba de un monte, arriba de alguna colina, y está defendiéndose. Hay unos bastos que puede ser como una especie de defensa que plantó, y él está con un palo, con uno de los bastos, está esperando el ataque, está esperando para poder defenderse. Como salió invertida, yo lo tomo a esto como que me faltaba seguridad. Otra vez, el carro invertido, la sota de bastos invertida. Me falta seguridad, me faltaba poder defenderme de las situaciones. Creo que al día de hoy lo hago, pero a veces se me va un poco la mano. Igual ya lo dije, soy un poco como la fuerza, el león en la fuerza. Si me hablas bien, yo no tengo ningún problema en acceder. Hago favores, no tengo ningún drama. A donde veo que te pasaste, puede ser que se me vaya un poco la boca, puede ser que suba un poco el tono. Lo importante siempre es encontrar un poco el equilibrio, pero tenía que aprender a defenderme, tenía que aprender, inclusive al día de hoy, muchas veces por ser muy amable, me cuesta un poco quizás pegar una frenada y etcétera. Pero acá lo que me muestra esta carta es que tenía que aprender a defenderme. Tenía que aprender a valerme por mí mismo, tenía que aprender, al día de hoy sería muy soberbio de mi parte decir, yo sé defenderme muy bien solo y ya esto ya se cumplió, esta carta ya no tiene sentido para mí o lo que fuere. No, sería muy soberbio de mi parte decir algo así. Tengo todavía que aprender a seguir defendiéndome de muchísimas situaciones cotidianas o poco cotidianas. Pero es una carta que me habló en ese momento sobre aprender a defenderme, a cortar situaciones que no me gustan, por el motivo que fuere, porque me ponen en compromiso, por lo que sea, aprender a decir no a veces. Aprender a aprender a hacerme respetar o lo que fuere, dentro de mi trabajo, en la vida cotidiana, dentro de cualquier otro aspecto de la vida, pero creo que es una carta que me hablaba sobre eso, aprender a valerme por mí mismo y a saber defenderme en cierto tipo de situaciones negativas. Y al día de hoy todavía me queda mucho por aprender, tanto de esto como de el 2 de bastos, saber qué hacer con lo que uno tiene. Es una carta que me parece, al derecho o al revés, al revés es una llamada de atención tremenda, ¿no? Pero al derecho también, si hubiera salido al derecho, con todo lo que tengo que hacer algo. Tengo que aprender a saber usar mis recursos. Tengo recursos a la mano para poder llevar a cabo algún proyecto, algún emprendimiento. ¿Qué puedo hacer para salir adelante? Es una carta que la verdad es muy linda. Me gusta. En este caso, bueno, salió invertido porque estaba estancado, etc. Pero bueno, era como para darles un ejemplo real de una tirada de este tipo de cruz celta, que es una de las que más hago, es una de las que más uso. Fue la primera que aprendí a hacer. Hay tiradas más simples, la tirada del sí o no, etc. Bueno, hay tiradas de una sola carta. Con una sola carta también se puede decir muchas cosas. Pero bueno, era como para... tomé el cuaderno en donde tengo todo documentado acá. Tomé el cuaderno para ver hace un tiempo, a ver qué pasó. Seguramente, bueno, por lo que salió en el cuaderno y por la fecha, debe ser una época en la que estaba sin trabajo, había renunciado a un trabajo importante y me encontré perdido. En ese tiempo se ve que estaba un poco perdido. Ahora por lo menos, bueno, puedo decir que me encontré. Digamos que me encontré. Encontré qué es lo que tengo que hacer y cómo lo puedo hacer. Bueno, eso será todo por ahora. Será hasta la próxima. Seguramente, bueno, con algún otro tipo de tirada y etcétera. Bueno, será hasta entonces. Chau, chau.